Bueno, hoy vamos a hablar del proceso de destilación. ¿Y por qué queremos conocer cómo es ese proceso? Porque necesitamos saber cómo se separan las sustancias que conforman el petróleo. Como sabemos, el petróleo que se encuentra en el subsuelo es una mezcla de diversas sustancias, es decir, de diferentes tipos de hidrocarburos. Como vimos a lo largo de toda la materia, los hidrocarburos forman cadenas larguísimas de un montón de átomos de carbono, que deben separarse o romperse para obtener hidrocarburos de menor peso molecular, ¿sí? ¿Qué quiere decir de menor peso molecular? Que tengan menor átomos de carbono. Entonces, las cadenas largas, de mayor cantidad de átomos de carbono, deben romperse para obtener cadenas de menor átomos de carbono que tengan un uso específico y que puedan abastecer energéticamente a una población. Eso se va a realizar en las refinerías, mediante dos procesos: destilación y posteriormente craqueo. Hoy vamos a hablar de la destilación, pero voy a hacer una mención a lo que es el craqueo. El craqueo es aumentar la temperatura para que las cadenas de hidrocarburos se rompan en los enlaces y formar hidrocarburos de menor cantidad de carbonos. Por eso, por ejemplo, al aumentar la temperatura, un butano puede romperse en estas uniones y formar un propano o un metano, si es así nuestro objetivo. Bien. Ahora entonces vamos a hablar de la destilación. Existen dos procesos de destilación: simple o fraccionada. Cualquiera de las dos considera el punto de ebullición para separar las sustancias. La destilación simple separa sustancias con puntos de ebullición muy distintos entre sí, y la destilación fraccionada separa sustancias con puntos de ebullición semejantes. Ordinariamente sabemos que la ebullición es cuando una sustancia en estado líquido pasa a fase de vapor. Químicamente, lo que decimos es que el punto de ebullición es el punto en el cual la presión del vapor del líquido iguala a la presión del vapor que lo rodea, ¿sí? Depende de cada sustancia y de la presión a la que se encuentre. Bien, vamos a hablar entonces de destilación simple. Destilación simple. ¿Qué es lo que debemos considerar para utilizar una destilación simple o una fraccionada? Los puntos de ebullición de las sustancias que deseamos separar. Por ejemplo, yo tengo una mezcla de agua y aceite, busco su punto de ebullición. El agua tiene un punto de ebullición a los 100 grados y el aceite pasa a estado de vapor a los 246 grados. Si la diferencia de los puntos de ebullición son superiores a los 60 grados centígrados, voy a usar destilación simple. Y ahora vamos a ver cómo es un aparato de destilación simple. Consta de una matriz de fondo o ampolla donde contengo mis sustancias a separar, que están sobre un horno o a fuego para aumentar la temperatura. Un tubo de destilación, un termómetro para evaluar a qué temperatura está sucediendo el proceso, y este tubo de destilación unido a un tubo de condensación, que a su vez está unido a un vaso precipitado, que está contenido en un recipiente que contiene un líquido que tiene una temperatura inferior para disminuir la temperatura, ¿sí? Bien. Supongamos que tenemos nuestra matriz con la mezcla de agua y aceite, comienzo a elevar la temperatura y llego a 110 grados centígrados. Por ejemplo, a 110 grados centígrados el agua pasó a estado de vapor, comienza a ascender por el tubo de destilación, pasa por el tubo de condensación donde se transforma en pequeñas gotas y cae en mi vaso precipitado, ¿sí? En forma de líquido, que es ayudado por este recipiente que disminuyó aún más la temperatura. De esta manera quedó el líquido, el agua de este lado, y el aceite, que a 110 grados aún permanece en estado líquido del otro lado. Se separaron las dos sustancias porque tienen puntos de ebullición diferentes entre sí y se hacen por destilación simple. La destilación fraccionada podría considerarse una unión de diversas destilaciones simples. El caso más común, o la mezcla de sustancias más común a separar, es el petróleo. Por lo tanto, el petróleo se separa por destilación fraccionada. Vamos a ver cómo está conformado un aparato de destilación fraccionada. Contiene un tanque donde está mi sustancia a separar, unido a un horno, y esa a una torre de destilación. Esta torre de destilación contiene bandejas que separan zonas de diferente temperatura. Las menores temperaturas están en el techo de mi torre de destilación, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el petróleo con una mezcla de diferentes sustancias. Estas sustancias destilan a diferentes temperaturas. Pasan al fuego, donde se calientan
a 400 grados centígrados, pasa en el estado de vapor, y como vapor ingresan a la torre de destilación. Y el vapor va a ir ascendiendo. ¿Cómo separamos las sustancias? Este vapor que asciende y tiene un montón de distintos hidrocarburos va a ascender hasta chocar una bandeja que tenga una temperatura menor a la temperatura que el vapor trae. Entonces choca la bandeja, cae o se condensa y cae a la bandeja inferior en estado líquido. Quedó una parte de mi sustancia de interés. El resto del vapor continúa ascendiendo, por ejemplo, hasta chocar con esta bandeja. En esta bandeja, que tiene una temperatura inferior a la que el vapor trae, choca el vapor, choca esta bandeja, se condensa y cae a la bandeja inferior. De esta manera quedaron las gasolinas. El resto del vapor continúa ascendiendo. Y de esta manera se van a ir separando. Entonces el vapor va a ir ascendiendo hasta que choca una bandeja que tenga una temperatura inferior a la que él trae, entonces se condensa y precipita a la bandeja inferior. Y se van a ir separando las diferentes sustancias. De esta manera, en una torre de destilación, lo que voy a tener: los hidrocarburos más pesados en la base, los líquidos en el centro, y los gaseosos o los más livianos en el techo. Por lo tanto, los hidrocarburos sólidos o más pesados son los que tienen mayor cantidad de átomos de carbono. Se fijan 15 a 20. Forman cadenas larguísimas, son muy pesados y tienen mayor punto de ebullición. Los líquidos estarán entre 5 y 16 aproximadamente, y los gaseosos, obviamente dependiendo del tipo de enlace, son los que tienen menor cantidad de átomos de carbono. ¿Sí? Y son los gaseosos, tienen menor punto de ebullición, y son los más livianos porque tienen menor átomos de carbono. Bien. De esta manera se separaron las diferentes sustancias que conforman el petróleo. Se separan por destilación fraccionada porque los puntos de ebullición entre uno y otro son muy semejantes. En el fondo quedan los residuos, ¿sí? Que son los más pesados. Bien. De esta manera vemos el proceso de destilación. Para separar, lo que tenemos que ver es si mi mezcla de sustancias tiene un punto de ebullición, la diferencia del punto de ebullición es mayor a 60 grados o menor a 25, para saber cuál proceso voy a utilizar para separar. Espero que les haya servido. Cualquier duda lo hablamos por el grupo.